A los Efesios, capítulo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y los fieles en unión con Cristo Jesús. Que tengan bondad inmerecida y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en unión con Cristo, así como nos escogió en unión con Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin tacha delante de Él en amor. Pues nos predeterminó a la adopción mediante Jesucristo como hijos para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad, en alabanza de su gloriosa bondad inmerecida, que Él nos confirió bondadosamente por medio de su amado. Por medio de Él, tenemos la liberación por rescate mediante la sangre de ese, sí, el perdón de nuestras ofensas según las riquezas de su bondad inmerecida. Esta Él la hizo abundar para con nosotros en toda sabiduría y buen sentido, por cuanto nos dio a conocer el secreto sagrado de su voluntad. Es según su beneplácito que Él se propuso en sí mismo para una administración al límite cabal de los tiempos señalados, a saber, de reunir todas las cosas de nuevo en el Cristo, las cosas que están en los cielos y las cosas que están sobre la tierra. Sí, en Él, en unión con quien nosotros también fuimos asignados como herederos, por cuanto fuimos predeterminados según el propósito de aquel que opera todas las cosas conforme a la manera que su voluntad aconseja, para que sirviésemos para la alabanza de su gloria, nosotros los que hemos sido los primeros en esperar en el Cristo. Pero ustedes también esperaron en Él después que oyeron la palabra de la verdad, las buenas nuevas acerca de su salvación. Por medio de Él también, después que ustedes creyeron, fueron sellados con el Espíritu Santo prometido, que es una prenda anticipada de nuestra herencia, con el propósito de poner en libertad por rescate la propia posesión de Dios, para su gloriosa alabanza. Por eso es que yo también, habiendo oído de la fe que ustedes tienen en el Señor Jesús, y para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes. Continúo mencionándolos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento exacto de Él, habiendo sido iluminados los ojos de su corazón, para que sepan cuál es la esperanza a la cual Él los llamó, cuáles son las gloriosas riquezas que Él guarda como herencia para los santos, y cuál es la sobrepujante grandeza de su poder para con nosotros los creyentes. Es según la operación de la potencia de su fuerza, con la cual ha operado en el caso del Cristo cuando lo levantó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad y poder y señorío y de todo nombre que se nombra, no solo en este sistema de cosas, sino también en el que ha de venir. Él también sujetó todas las cosas debajo de sus pies, y lo hizo cabeza sobre todas las cosas en cuanto a la congregación, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todas las cosas en todos. Capítulo 2. Además, es a ustedes que Dios vivificó, aunque estaban muertos en sus ofensas y pecados, en los cuales ustedes en un tiempo anduvieron conforme al sistema de cosas de este mundo, conforme al gobernante de la autoridad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Sí,
Entre ellos, todos nosotros en un tiempo nos comportamos en armonía con los deseos de nuestra carne, haciendo las cosas que eran la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos naturalmente hijos de ira, así como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, nos vivificó junto con el Cristo, aun cuando estábamos muertos en ofensas. Por bondad inmerecida ustedes han sido salvados, y nos levantó juntos, y nos sentó juntos en los lugares celestiales en unión con Cristo Jesús, a fin de que en los sistemas de cosas venideros se demostrasen las riquezas sobrepujantes de su bondad inmerecida en su benevolencia para con nosotros, en unión con Cristo Jesús. Por esta bondad inmerecida, en verdad, ustedes han sido salvados mediante fe. Y esto no debido a ustedes, es don de Dios. No es debido a obras, a fin de que nadie tenga motivo para jactarse. Porque somos producto de la obra de Él, y fuimos creados en unión con Cristo Jesús para obras buenas, las cuales Dios preparó anticipadamente para que anduviésemos en ellas. Por lo tanto, sigan recordando que en otro tiempo ustedes eran gente de las naciones en cuanto a la carne. Incircuncisión eran llamados por lo que se llama circuncisión, hecha en la carne con mano. Que ustedes estaban en aquel mismo tiempo sin Cristo, alejados del estado de Israel y extraños a los pactos de la promesa, y no tenían esperanza y estaban sin Dios en el mundo. Pero ahora, en unión con Cristo Jesús, ustedes que en un tiempo estaban lejos, han venido a estar cerca por la sangre del Cristo. Porque Él es nuestra paz, el que hizo de los dos grupos uno solo y destruyó el muro de en medio que como una cerca los separaba. Por medio de su carne abolió la enemistad, la ley de mandamientos que consistía en decretos, para crear de los dos pueblos en unión consigo mismo un solo hombre nuevo y hacer la paz. Y para reconciliar plenamente con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, por medio del madero de tormento, porque había matado la enemistad por medio de sí mismo. Y vino y declaró las buenas nuevas de paz a ustedes, los que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca, porque por medio de él nosotros, ambos pueblos, tenemos el acceso al Padre por un solo Espíritu. Ciertamente, por lo tanto, ustedes ya no son extraños y residentes forasteros, sino que son conciudadanos de los santos y son miembros de la casa de Dios y han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular de fundamento. En unión con Él, el edificio entero, unido armoniosamente, va creciendo para ser templo santo para Jehová. En unión con Él ustedes también están siendo edificados juntamente para ser lugar donde habite Dios por Espíritu. Capítulo 3. Por causa de esto yo, Pablo, el prisionero de Cristo Jesús a favor de ustedes, la gente de las naciones, si es que realmente ustedes han oído acerca de la mayordomía de la bondad inmerecida de Dios que me fue dada con ustedes en mira, que por vía de una revelación se me dio a conocer el secreto sagrado, así como escribí antes en breve. En vista de esto, ustedes, cuando lean esto, pueden darse cuenta de la comprensión que tengo del secreto sagrado del Cristo. En otras generaciones este secreto no fue dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por Espíritu. A saber, que gente de las naciones hubiesen de ser coherederos y miembros de un mismo cuerpo y participantes con nosotros de la promesa en unión con Cristo Jesús mediante las buenas nuevas.
llegué a ser ministro de estas conforme al don gratuito de la bondad inmerecida de Dios que me fue dado según la manera en que opera su Espíritu. A mí, hombre que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta bondad inmerecida, de declarar a las naciones las buenas nuevas acerca de las riquezas insondables del Cristo, y de hacer ver a los hombres cómo se administra el secreto sagrado que desde el pasado indefinido ha estado escondido en Dios, que creó todas las cosas. Esto fue a fin de que ahora a los gobiernos y a las autoridades en los lugares celestiales se les diera a conocer mediante la congregación la grandemente diversificada sabiduría de Dios, según el propósito eterno que Él formó, relacionado con el Cristo, Jesús nuestro Señor, por medio de quien tenemos esta franqueza de expresión y un acceso con confianza mediante nuestra fe en Él. Por lo cual les pido que no se rindan por causa de estas tribulaciones mías a favor de ustedes, porque éstas significan gloria para ustedes. Por causa de esto doblo mis rodillas ante el Padre, a quien toda familia en el cielo y en la tierra debe su nombre, a fin de que les conceda a ustedes según las riquezas de su gloria, que sean hechos poderosos en el hombre que son en el interior con poder mediante su Espíritu, que mediante la fe de ustedes el Cristo more en sus corazones con amor, para que estén arraigados y establecidos sobre el fundamento, a fin de que sean enteramente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura y longitud y altura y profundidad, y de conocer el amor del Cristo que sobrepuja al conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud que Dios da. Ahora aquel que, según su poder que está operando en nosotros, puede hacer más que sobreabundantemente en exceso de todas las cosas que pedimos o concebimos. A Él sea la gloria por medio de la congregación y por medio de Cristo Jesús, por todas las generaciones para siempre jamás. Amén. Capítulo 4. Yo, por lo tanto, el prisionero en el Señor, les suplico que anden de una manera digna del llamamiento con el cual fueron llamados, con completa humildad de mente y apacibilidad, con gran paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, esforzándose encarecidamente por observar la unidad del Espíritu en el vínculo unidor de la paz. Un cuerpo hay, y un Espíritu, así como ustedes fueron llamados en la sola esperanza a la cual fueron llamados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que es sobre todos, y por todos, y en todos. Ahora bien, a cada uno de nosotros se le dio bondad inmerecida según la manera en que el Cristo dio por medida el don gratuito. Por lo cual Él dice: cuando ascendió a lo alto se llevó cautivos, dio dones en la forma de hombres. Ahora bien, la expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que también descendió a las regiones inferiores, es decir, a la tierra. El mismísimo que descendió también es el que ascendió muy por encima de todos los cielos, para dar plenitud a todas las cosas. Y dio algunos como apóstoles, algunos como profetas, algunos como evangelizadores, algunos como pastores y maestros, teniendo en mira el reajuste de los santos para obra ministerial, para la edificación del cuerpo del Cristo, hasta que todos logremos alcanzar la unidad en la fe y en el conocimiento exacto del Hijo de Dios, a un hombre hecho, a la medida de estatura que pertenece a la plenitud del Cristo, a fin de que ya no seamos pequeñuelos, aventados como por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza, por medio de las tretas de los hombres, por medio de astucia en tramar el error. Antes bien, hablando la verdad, por el amor crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, Cristo,
De él todo el cuerpo, estando unido armoniosamente y haciéndosele cooperar por medio de toda coyuntura que da lo que se necesita, conforme al funcionamiento de cada miembro respectivo en la debida medida, contribuye al crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Esto, por lo tanto, digo y de ello doy testimonio en el Señor, que ya no sigan ustedes andando así como las naciones también andan en la inutilidad de su mente, estando ellas mentalmente en oscuridad y alejadas de la vida que pertenece a Dios, a causa de la ignorancia que hay en ellas, debido a la insensibilidad de su corazón. Habiendo llegado a estar más allá de todo sentido moral, se entregaron a la conducta relajada para obrar toda clase de inmundicia con avaricia. Pero ustedes no aprendieron que el Cristo sea así, si es que realmente le oyeron y fueron enseñados por medio de él, así como la verdad está en Jesús. Que desechen la vieja personalidad que se conforma a su manera de proceder anterior y que va corrompiéndose conforme a sus deseos engañosos. Pero que sean hechos nuevos en la fuerza que impulsa su mente y se vistan de la nueva personalidad que fue creada conforme a la voluntad de Dios en verdadera justicia y lealtad. Por lo cual, ahora que ustedes han desechado la falsedad, hable verdad cada uno de ustedes con su prójimo, porque somos miembros que nos pertenecemos unos a otros. Estén airados, y no obstante no pequen, que no se ponga el sol estando ustedes en estado provocado, ni dejen lugar para el diablo. Que el que hurta ya no hurte más, sino más bien que haga trabajo duro, haciendo con las manos lo que es buen trabajo, para que tenga algo que distribuir a alguien que tenga necesidad. No proceda de la boca de ustedes ningún dicho corrompido, sino todo dicho que sea bueno para la edificación según haya necesidad, para que imparta lo que sea favorable a los oyentes. También, no estén contristando el Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes han sido sellados para un día de liberación por rescate. Quítense de ustedes toda amargura maliciosa y cólera e ira y gritería, y habla injuriosa junto con toda maldad. Mas háganse bondadosos los unos con los otros, tiernamente compasivos, libremente perdonándose unos a otros, así como Dios también por Cristo libremente los perdonó a ustedes. Capítulo 5. Por lo tanto, háganse imitadores de Dios como hijos amados, y sigan andando en amor, así como el Cristo también los amó a ustedes y se entregó a sí mismo por ustedes como ofrenda y sacrificio a Dios para olor fragante. Que la fornicación e inmundicia de toda clase o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes, así como es propio de personas santas. Tampoco comportamiento vergonzoso, ni habla necia, ni bromear obsceno, cosas que no son decorosas, sino más bien el dar gracias. Porque ustedes saben esto, reconociéndolo ustedes mismos, que ningún fornicador, ni inmundo, ni avariento, que significa ser idólatra, tiene herencia alguna en el reino del Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vacías, porque a causa de las cosas susodichas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Por lo tanto, no se hagan participantes con ellos, porque en un tiempo ustedes eran oscuridad, mas ahora son luz con relación al Señor. Sigan andando como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda clase de bondad y justicia y verdad. Sigan asegurándose de lo que es acepto al Señor, y cesen de participar con ellos en las obras infructíferas que pertenecen a la oscuridad, sino más bien, aún censúrenlas, porque las cosas que se efectúan en secreto por ellos es vergonzoso hasta contarlas. Ahora bien, todas las cosas que se están censurando se ponen de manifiesto por la luz,
porque todo lo que se está poniendo de manifiesto es luz. Por lo cual dice: despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y el Cristo resplandecerá sobre ti. Así es que vigilen estrechamente que su manera de andar no sea como imprudentes, sino como sabios, comprándose todo el tiempo oportuno que queda, porque los días son inicuos. Por este motivo dejen de estar haciéndose irrazonables, sino sigan percibiendo cuál es la voluntad de Jehová. También no anden emborrachándose con vino, en lo cual hay disolución, sino sigan llenándose de espíritu, hablándose con salmos y alabanzas a Dios y canciones espirituales, cantando y acompañándose con música en su corazón a Jehová, dando gracias siempre por todas las cosas a nuestro Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estén en sujeción los unos a los otros en temor de Cristo. Que las esposas estén en sujeción a sus esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, como el Cristo también es cabeza de la congregación, siendo él Salvador de este cuerpo. De hecho, como la congregación está en sujeción al Cristo, que así también las esposas lo estén a sus esposos en todo. Esposos, continúen amando a sus esposas, así como el Cristo también amó a la congregación y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola con el baño de agua por medio de la palabra, para presentarse a sí mismo a la congregación en su esplendor, sin que tenga mancha, ni arruga, ni ninguna de tales cosas, sino que sea santa y sin tacha. De esta manera los esposos deben estar amando a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa a sí mismo se ama, porque nadie jamás odió a su propia carne, antes bien la alimenta y la acaricia, como también el Cristo a la congregación, porque somos miembros de su cuerpo. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y se adherirá a su esposa, y los dos llegarán a ser una sola carne. Este secreto sagrado es grande. Ahora yo estoy hablando tocante a Cristo y la congregación. Sin embargo, también, que cada uno de ustedes individualmente ame a su esposa, así como se ama a sí mismo. Por otra parte, la esposa le debe tener profundo respeto a su esposo. Capítulo 6. Hijos, sean obedientes a sus padres en unión con el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandato con promesa, para que te vaya bien y dures largo tiempo sobre la tierra. Y ustedes, padres, no estén irritando a sus hijos, sino sigan criándolos en la disciplina y regulación mental de Jehová. Ustedes, esclavos, sean obedientes a los que son sus amos en sentido carnal, con temor y temblor en la sinceridad de su corazón, como al Cristo, no a modo de servir al ojo como quienes procuran agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo, haciendo de toda alma la voluntad de Dios. Sean esclavos con buenas inclinaciones, como a Jehová, y no a los hombres, porque ustedes saben que cada uno, cualquier bien que haga, recibirá eso de vuelta de Jehová, sea esclavo o sea libre. También ustedes, amos, sigan haciéndoles las mismas cosas a ellos, dejándose de usar amenazas, porque ustedes saben que el amo tanto de ellos como de ustedes está en los cielos, y con él no hay parcialidad. Finalmente, sigan adquiriendo poder en el Señor y en la potencia de su fuerza. Pónganse la armadura completa que proviene de Dios para que puedan estar firmes contra las maquinaciones del diablo. Porque tenemos una lucha, no contra sangre y carne, sino contra los gobiernos, contra las autoridades, contra los gobernantes mundiales de esta oscuridad, contra las fuerzas espirituales inicuas en los lugares celestiales.
Por esta causa tomen la armadura completa que proviene de Dios, para que puedan resistir en el día inicuo, y después de haber hecho todas las cosas cabalmente, estar firmes. Estén firmes, por lo tanto, teniendo los lomos ceñidos con la verdad, y teniendo puesta la coraza de la justicia, y teniendo calzados los pies con el equipo de las buenas nuevas de la paz. Sobre todo, tomen el escudo grande de la fe, con el cual podrán apagar todos los proyectiles encendidos del inicuo. También, acepten el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, es decir, la palabra de Dios, mientras que con toda forma de oración y ruego se ocupan en orar en toda ocasión en espíritu. Y a ese fin manténganse despiertos con toda constancia y con ruego a favor de todos los santos. También por mí, para que se me dé habilidad para hablar al abrir la boca, que con toda franqueza de expresión dé a conocer el secreto sagrado de las buenas nuevas, para las cuales estoy actuando como embajador en cadenas, para que hable con relación a ellas con denuedo como debo hablar. Ahora bien, para que ustedes también sepan de mis asuntos, en cuanto a lo que voy haciendo, Tíquico, un hermano amado y fiel ministro en el Señor, les hará saber todo. Lo envío a ustedes con este mismo propósito, para que sepan de las cosas que tienen que ver con nosotros y para que Él consuele sus corazones. Que los hermanos tengan paz y amor con fe procedentes de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Que la bondad inmerecida sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en incorrupción.